Buenas tardes compañeros, espero que estén bien. Vamos a dar continuidad al desarrollo de la clase. Estamos actualmente en la unidad 3. Ya desde la semana pasada estuvimos trabajando algunos de los contenidos de la unidad 3. En esta ocasión vamos a seguir y vamos a trabajar específicamente la epistemología desarrollada por uno de los epistemólogos claves del siglo XX y, por qué no decirle, uno de los más influyentes, compañeros, ya que va a haber un antes y un después desde la publicación del libro de este autor. Totalmente va a cambiar la manera de ver la ciencia, compañeros. Así es que de ahí viene el famoso término paradigma. Nosotros generalmente escuchamos en los debates, en los diálogos, sea de docentes, incluso nosotros mismos también utilizamos a veces el término paradigma constantemente. Muchas veces no pensamos en el término que estamos usando. Y en esta clase ustedes van a ver de dónde surge ese concepto de paradigma propiamente dicho y cómo fue evolucionando a lo largo del siglo XX y cómo influyó. La gente dice, se necesita un cambio de paradigma, dice, hay que cambiar el paradigma, dice. Pero generalmente hasta ahí quedamos ahora, nada más con una definición bien sintética, pero aquí vamos a ver el origen propiamente de dónde viene eso cuando hablamos nosotros de la necesidad de un cambio de paradigma para estos tiempos, ¿verdad? O cuando no están funcionando las cosas y nosotros necesitamos cambiar una acción mediante una acción distinta a la realidad, y entonces se requieren nuevos modelos, ¿verdad?, explicativos. Entonces vamos a pensar un poco desde la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn, un filósofo y físico norteamericano. Las capacidades de lograr en esta clase son identificar las características de las corrientes epistemológicas contemporáneas y analizar las distintas corrientes epistemológicas, y en este caso de Thomas Kuhn. Volviendo a los problemas en discusión de las clases pasadas. Se me está viendo, compañeros, no sé si ahí se está viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, 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 yo veo, profe. ¿Se ve? Vale. Bueno. Los problemas en discusión, ¿verdad? En las clases pasadas estuvimos viendo hasta el momento, ¿verdad?, el origen, el nacimiento de la ciencia, eh, cómo ese paradigma positivista basado en la observación en los hechos nació, emergió durante la denominada revolución científica en el siglo XVI y XVII. Eso influyó posteriormente en la manera de hacer ciencia hasta el siglo XIX. De ahí en adelante, lo que pudimos ver es un avance constante y una problemática en torno a la ciencia. ¿Por qué? Porque surgieron distintas ciencias. Dentro de las ciencias naturales se consolidaron otras ciencias, las ciencias sociales, y la física venía con todo el auge en aquel entonces. Y entonces, a medida que fueron surgiendo más formas de conocer la realidad, llegó el problema en torno al concepto mismo de ciencia y de cómo identificar si un conocimiento es científico y cuándo, o qué criterio tener en cuenta para decir que este conocimiento no es científico. Entonces surgió el problema en torno a la comprensión y explicación. ¿Cuál sería la mejor ciencia que pudiera explicar? ¿Existe un solo método? ¿Cuál sería el camino propiamente dicho? Y ahí aparecieron los epistemólogos. Ya le citamos a Popper en la clase pasada también. El Círculo de Viena estuvimos viendo. Y en esta ocasión vamos a dialogar en torno a la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn. Como ya le dije, entonces, el problema en sí es el método científico. Existe un solo método científico que se puede aplicar en todas las áreas del conocimiento, compañeros. Recuerden que eh, la física dominó después del siglo XVII hasta el siglo XIX y entrado el XX. La física dominó las ciencias naturales, y entonces toda ciencia que quería comprender y explicar la realidad tenía que basarse en el modelo, en el paradigma, ahí usamos ya el concepto, fijado por la física.
en los métodos, en las técnicas de observación, en las teorías desarrolladas en la física de aquel entonces. Esa física que se desarrolló de la mano de Isaac Newton propiamente, que se consolidó hasta el siglo XIX y principio del XX. Entonces, estamos dentro de ese contexto y ahí aparece Popper y comienza a discutir acerca del inductivismo, la cual es la posibilidad de generalizar el conocimiento a partir de la inducción, y va proponiendo que se tiene que falsear los conocimientos. Para que una teoría logre ser aceptada, tiene que ser falsable, dice. Ya no es justamente eh, demostrar nada más, sino que tiene que falsarse constantemente a medida que va resistiendo a los experimentos, se va consolidando como teoría. Y luego nos encontramos, un ratito, y luego nos encontramos con Thomas Kuhn, un físico y epistemólogo norteamericano, quien en su biografía había señalado que él como físico ya venía aportando muchas ideas, ¿verdad? Muchos conocimientos en Estados Unidos. Y después comenta él en su biografía que tuvo una clase de filosofía, porque recuerdan ustedes que cuando nosotros hablamos de PhD, ¿verdad? En la sigla inglesa anglosajona significa philosopher. Entonces, en Estados Unidos generalmente es doctor o doctor, ¿verdad? Un PhD sería un philosopher doctor, es considerado entonces el que está dentro de la área de las ciencias humanas, físicos, por ejemplo. Entonces, PhD. Y ellos tienen curso de filosofía, incluso los físicos, ellos estudian otra vez la filosofía también, no es que propiamente hacen experimentos nomás y estudian la física, sino que cada uno va orientándose hacia su campo de estudio. Kuhn comienza a leerle a Kant, Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos del siglo XVIII, moderno, uno de los más influyentes de la historia del pensamiento filosófico, y con él surge propiamente la epistemología general, denominada teoría del conocimiento, que ustedes van a desarrollar en el módulo siguiente. Así que es una materia propiamente de conocimiento saber. Y él estudia y luego profundiza y entiende de que nosotros, cuando vamos a vivir una experiencia, hay algo que nos condiciona previamente cuando vamos a mirar la realidad. Kant dice eso, señala el a priori del conocimiento. Es decir, que ningún sujeto interroga de la nada, sin conocimientos previos o sin una base teórica previa a la realidad. Para él propiamente va a ser un descubrimiento muy grande, y entonces cambia de parecer a la práctica científica que venía haciendo y se aboca a entonces a estudiar, tipo, si el físico hoy está experimentando, ¿de dónde viene ese bagaje de conocimiento que él tiene y el que él afirma ser el verdadero y correcto? Y él comienza a indagar entonces la historia de la ciencia, compañeros. Entonces, él le va a dar preeminencia justamente a la historia de la ciencia, y ahí va a estar la diferencia de su pensamiento con los demás. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy, compañeros, a partir de su libro, justamente las revoluciones científicas. Aquí les muestro la estructura de las revoluciones científicas. Es un libro que se publicó originalmente en la lengua inglesa en 1962. La estructura de las revoluciones científicas causó mucha polémica porque él introduce el concepto de paradigma en el debate, y entonces comienza a cuestionar que toda actividad científica tiene una base previa de conocimiento basado sociológicamente, responde a una política, responde a una psicología, responde a una historia. Él prácticamente desnuda esa puridad, vamos a decirle, esa pureza que supuestamente tenía la física, y le desarma y le muestra a la gente, a los científicos, y le dice, lo que ustedes están haciendo es con base a un modelo o a un paradigma,
y ustedes normalizan esa ciencia o ese conocimiento. Así es que si usted encuentra a alguien que piensa de una manera diferente, entonces ya prácticamente hay un debate de paradigma. Entonces él comienza a cuestionar eso. Y con este libro Kuhn establece que la ciencia se estructura a partir de paradigmas, dice, que constituyen matrices disciplinares, modelos de resolución de problemas teóricos y empíricos. Para Thomas Kuhn, el pasaje hacia los paradigmas nuevos no se realiza a partir de experimentos, dice, y falsaciones, sino mediante procesos revolucionarios, y aquí está la idea clave, recuerden eso, y donde se diferencia justamente de los anteriores. Procesos revolucionarios en los que intervienen factores, dice, sociológicos y psicológicos, compañeros. No es solo irme a un laboratorio y hacer experimentos, falsear una teoría, nada más probar una teoría. No. Ahora él comienza a pensar qué factores sociológicos y psicológicos, políticos, históricos intervienen en la actividad científica. Es como preguntarle ahora a ustedes, cuando ustedes van a mirar la realidad, ustedes miran la realidad con base a un conocimiento previo que tienen, y ese conocimiento previo fue acumulado a lo largo de la vida experiencial que tuvieron ustedes en su formación, sea en su cotidianidad. Y entonces ustedes tienen una visión del mundo que responde al conocimiento que ustedes fueron construyendo a lo largo del proceso de sus vidas. Entonces, eso es prácticamente lo que él va a señalar aquí. Vamos a entrar en detalle enseguida. Aquí estoy haciéndole una introducción general nomás para los que se conectaron recién. Vamos a hablar de Thomas Kuhn y de cómo él con su libro La estructura de las revoluciones científicas va a cambiar totalmente la manera de ver la actividad científica en la segunda mitad del siglo XX. Su obra original fue publicada en el 62 y en español, si mal no recuerdo, las primeras publicaciones fueron entre el 71 al 72. Así es que es para tener en cuenta. Bueno, siguiendo con esto entonces, las ideas de Thomas Kuhn. Este autor entonces focaliza su concepción filosófica dando prioridad a la historia de la ciencia, pues llega al convencimiento de que las concepciones inductivistas e hipotético-deductivistas, dicen, no soportan comparaciones con pruebas históricas, compañeros. Él comienza a ver la importancia de la historia de la ciencia para ver cómo van desarrollándose o progresando las ciencias. De ahí la importancia de la historia de la ciencia. Entonces yo no puedo decir que Aristóteles fue menos que Isaac Newton de repente. No puedo decir eso porque son contextos de descubrimiento diferentes, compañeros. Son épocas diferentes. Entonces sería caer en un anacronismo si uno quiere basarse y decir por el simple hecho de que, vamos a suponer, en la época de la revolución científica, cuando se pasó del geocentrismo al heliocentrismo, decir que porque la teoría de Aristóteles fue superada, decir que es menos él. O decir, por ejemplo, de que porque Newton fue después superado por su teoría, por Einstein, fue menos. No. Son contextos de descubrimientos diferentes, y esto es lo que da a conocer Thomas Kuhn, la importancia de estudiar a los autores en su época y no caer en el anacronismo y querer explicar más o menos la realidad de Aristóteles desde mi siglo XXI, algo imposible. Sería muy descabellado eso, querer criticarle de repente a un autor fuera de su tiempo, compañeros. Si nosotros queremos criticarle al autor, tenemos que entrar en su época. Si yo quiero criticarle a Aristóteles, tengo que entrar en su contexto histórico, tengo que leerle a él, tengo que saber a qué se refería cuando estaba hablando de tales temas y no tener mis significados del siglo XXI y querer ingresar a cuestionar a un autor X, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia entonces de cómo estamos viendo de que la historia de la ciencia va a ser importante para este epistemólogo aquí.
Las limitaciones del inductivismo y el falsacionismo, dice, para describir la evolución de una teoría compleja llevan a Kuhn a considerar las teorías, dice, como totalidades estructuradas, solo interpretables, dice, a la luz del estudio de la historia de la ciencia. Cuando yo me refiero a una teoría, no me estoy refiriendo a la teoría de un autor, nomás, no me estoy refiriendo a una teoría que responde a una época, a un contexto histórico, sociológico, psicológico, así es que es una manera de ver el mundo. Entonces, si yo quiero cuestionar una teoría, tengo que meterme en ese contexto para poder cuestionar a cierto autor o debatir o discutir con cierto autor. No va a tener validez mi discusión argumentativamente si es que yo le cuestiono nada más y le digo que Einstein le superó a Newton. No, y no entro yo en el contexto, porque en primer lugar luego, son autores que no vivieron, no son contemporáneos, no se conocieron, así que en primer lugar no hay difícilmente. Uno puede encontrar semejanzas, anomalías, puede encontrar diferencias entre autores. Entonces, es sumamente importante en los debates, cuando uno va a dialogar sobre cierta época histórica, conocer el contexto, los autores, y no interpretarlo desde mi presente nada más. Es una regla clara para poder comprender filosofía, compañeros. Si yo le quiero entender a Kant, tengo que meterme a leerle en su contexto, en su época. ¿A qué se refería él? ¿Qué leyó él? ¿A quién leyó? ¿Contra quién estaba discutiendo? ¿A quién iba dirigido su texto? ¿Qué preguntas él hacía? Entonces, a partir de ahí, tengo que ir siempre dentro del contexto de cada autor. Entonces, Thomas Kuhn acá lo que hace es, la segunda mitad del siglo XX, él ve que la historia de la ciencia es fundamental y ve que no se puede hablar nada más de una falsación de teoría o demostrar o comprobar una teoría. No, la teoría tiene una carga semántica, un significado histórico, psicológico, sociológico. No es una teoría nada más que apareció de la nada, sino que pasó por sus fases, por sus etapas, para consolidarse como teoría. Así que eso es lo que señala aquí Thomas Kuhn. Vamos a agregarle acá a los compañeros. Bueno, hasta aquí el contexto. Este es un contexto nada más para describir el contexto histórico del autor, ¿verdad? Thomas Kuhn. ¿Hay alguna consulta, alguna duda de repente acá? Ya vamos a entrar en detalle en qué es lo que propuso Kuhn propiamente para entenderle mejor. Bueno, siguiendo entonces. Cuando Thomas Kuhn habla de que la ciencia va avanzando de acuerdo a los paradigmas que se van desarrollando en cada época, él define el concepto de paradigma como un patrón de conducta a seguir para resolver enigmas teóricos. Es un patrón, dice, puede ser una matriz disciplinar, línea de investigación adoptada por la mayoría de los investigadores, visión del mundo, criterio epistemológico y metodológicos compartidos. Ahí ya se puede visualizar cuando se refiere, dice, líneas de investigación. Cuando ustedes llegan al trabajo final de grado de la facultad, van a encontrarse con líneas de investigación en el trabajo final de grado. Y ustedes van a moverse necesariamente dentro de un paradigma, porque dentro tiene que ajustar su visión a ese paradigma para realizar el trabajo. Porque es una ciencia normal, está una exigencia, entonces es propio de una comunidad científica. Entonces, para que vean cómo funciona una comunidad científica. Cuando uno estudia una carrera, entonces lo que hace es adquirir competencias, capacidades, y después para darle la licencia justamente, él tiene que demostrar su aptitud y tiene que mostrar sus cualidades, ¿verdad? Si él logró o no, ¿verdad? Y cómo, y entonces tiene que afinar su pensamiento de acuerdo a la normativa que es la del paradigma dentro de la institución, ¿verdad? Aceptada por la comunidad científica, y ahí se le evalúa. Entonces, es una manera práctica de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de paradigma, ¿verdad? Entonces, cada uno no es dueño propiamente, compañeros, de su visión, sino que es producto también de lo que lee, del contexto. También tiene su libertad subjetiva, eso es indiscutible, ¿verdad? Solo que la manera en cómo vemos el mundo a veces se condiciona también por la manera en cómo nos formamos, qué idea es la que aceptamos, ¿verdad? También.
Entonces, dice otro, Friedman y Pacífico, dicen, el paradigma determina el significado de los sucesos observados. Compañeros. Tener en cuenta. Yo observo una realidad y digo, esto significa esto. Entonces, mi paradigma, mi manera de ver el mundo, el modelo dentro del cual yo me formé, me condiciona totalmente a que yo pueda mirar el mundo de ese ángulo nada más. Porque proporciona al científico razones para comprender, dice, qué observaciones son relevantes para su investigación, cuáles de las observaciones relevantes plantean problemas y cómo deben ser abordadas y solucionadas dichos problemas. Entonces, el paradigma sirve de esa manera para poder entender la realidad. Son respuestas previas prácticamente que uno lleva teniendo y tipo, este método puedo aplicar y no puedo aplicar otro método. ¿Por qué? Porque esa teoría responde a ese paradigma. Ese problema responde a ese paradigma. Pero también tiene sus fases y sus fallas, como vamos a ver. En ese sentido, entonces, hay una dinámica de la ciencia para Kuhn. Y aquí le voy a explicar. Después le voy a ir por parte. Según él, nosotros en primer lugar nos encontramos dentro de una ciencia normal. ¿Por qué? Hay una consolidación de un paradigma como visión del mundo compartido, compañeros. Todos estamos nosotros dentro de una ciencia normal. Nos formamos también dentro de una ciencia normal. Por ejemplo, cuando yo hablo del origen del universo, la mayoría de ustedes, me incluyo también, va a aceptar que desde la ciencia, estamos en ciencia, compañeros, desde la perspectiva científica, la teoría del Big Bang es la más aceptada. ¿Sí? ¿O qué teoría ustedes conocen más aparte de qué puede ser? Cuando hablamos científicamente del origen del universo. A nivel científico el Big Bang, ¿verdad? Así mismo, ahí está. Justamente. Entonces, para entender, cuando Kuhn se refiere a la ciencia normal, se refiere justamente a eso, que hay una consolidado, un paradigma dentro de la cual nosotros nos formamos. Nosotros nos formamos toda la escuela, el colegio, incluso en la universidad, y siempre leemos estas teorías consolidadas porque aparecen en los libros, están aceptadas y demostradas por la comunidad científica, entonces validadas también. Ahí. Entonces, hoy en día, Plutón, por ejemplo, para algunos no es considerado un planeta, para otros está en debate, en discusión, pero en la mayoría nosotros estudiamos en la escuela, me acuerdo, Plutón seguía siendo, ¿verdad? Entonces hay un cambio ahí. Entonces, ahí pueden ver ustedes entonces que nosotros miramos el mundo con base a nuestra formación y esa formación responde a una ciencia, justamente, porque recuerden cuando nosotros estudiamos la escuela, en el colegio estudiamos ciencia también. Si bien no en la complejidad con la que estudiamos en la facultad, hacemos una ciencia porque nos basamos y aprendemos teorías, aprendemos ciertos conceptos, ciertas ideas validadas ya por la comunidad científica. De ahí lo que viene el debate cuando entran nuevos libros y quieren nuevos contenidos a veces dentro de lo que ya todo el mundo manejaba y de repente viene un tema nuevo de debate, ¿verdad? Y ahí entra en crisis la gente, ¿verdad? Porque escándalo, ¿verdad? ¿No? Como ese tema no tiene razón de ser. Entonces hay una anomalía desde un punto de vista como vamos a ver. Entonces, la ciencia se consolida y nosotros miramos el mundo, pero luego no se queda quieto. Hay un surgimiento de anomalía, dice, problema a lo que el paradigma no consigue dar respuesta. Y ahí sí comenzamos a sospechar y a dudar todos ya, justamente, del paradigma cuando ese paradigma ya no está pudiendo responder o solucionar el problema que yo estoy planteando. Porque el Big Bang es el más aceptado, pero pues les comento que dentro de la teoría de la física, ahí en el debate constante, ahí surgen nuevas teorías de repente también, que le quieren hacer frente, ¿verdad? Y le van cuestionando también de paso, ¿verdad? Y así. Entonces,
Cuando surge anomalía, mi manera de ver el mundo, mi paradigma, entonces me va exigiendo más. Y el ejemplo del geocentrismo al heliocentrismo viene como anillo al dedo acá. ¿Por qué? Por 1500 años prácticamente, la Tierra era estática dentro de un paradigma. Estaba ahí, no tenía una... Era el geocentrismo, ¿verdad? De repente viene la ciencia, siglo XVI y XVII, y trae nuevas observaciones. Esas observaciones son datos o informaciones nuevas que la ciencia consolidada en esa época, el paradigma geocentrista, no pudo comprender o digerir. Llega el momento entonces cuando comenzaban a surgir anomalías. Vino Galileo y le mostró con el telescopio a la gente que la Luna tenía cráteres similares a la Tierra, entonces eran similares, no son distintos como decía Aristóteles de repente, ¿verdad? Decía él. Y la gente tenía miedo para mirar por el telescopio de Galileo. Y le decían a él que él tenía problemas a la vista. ¿Por qué? Porque había un conocimiento, un paradigma consolidado. Entonces ese surgimiento de anomalías iba soportando, pero después ya se fue acumulando más todavía porque venía la ciencia, venía avanzando y traían nuevos datos y iban refutando. Y el paradigma reventó porque se generó ya una crisis. Hay un reconocimiento político, surgimiento de un paradigma rival y entonces ahí la ciencia surge con nuevas explicaciones. Un nuevo paradigma se comienza a desarrollar. Y hay una crisis entonces hasta que después ocurre la revolución, compañeros. El nuevo paradigma desplaza a su antecesor y adhesión de la comunidad científica, entonces se instala como un nuevo paradigma después. Entonces, esa es la dinámica según Kuhn. Y cabe destacar que recién en el siglo XX, acá del 60, prácticamente comenzó en discusión estos temas, ¿verdad? Entonces, fue muy grande el debate epistemológico en el siglo XX, por sobre todo, con Popper, Kuhn y otros epistemólogos. Pero ellos fueron los filósofos de las ciencias clave aquí. Ahora vayamos por parte otra vez. Cuando hablamos nosotros de ciencia normal, les presento así nomás para que yo les pueda ver también, compañeros. Por eso lo estoy presentando en general mi Power, porque si no me dificulta verles también, o si no se queda muy chico mi Power. Creo que alguien levantó la... ¿Conoce algún paradigma que está quedando atrás? Particularmente yo te comento que no, hoy en día nosotros no podríamos decir que existe un paradigma mejor que otro yo. Estamos en la complejidad hoy y cada explicación es válida toda vez que se fundamente y se argumente también, ¿verdad? Y se demuestre, ¿verdad? Así es que no, hoy en día no quiero tirar prejuicio y decir, ¿verdad? Hoy. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la complejidad. Entonces ya nadie, es difícil que alguien asuma y que diga que es un paradigma el único que va a poder explicar todo, ¿verdad? Ya nadie se atreve tanto a eso. Iván, Sí, estaba pensando, profe, no sé si ahora esto que dijiste de la complejidad por ahí explica también lo que yo quería preguntar sobre el mundo de la física y en realidad no sé si cada uno es un paradigma diferente o si son parte de un mismo paradigma, que son los modelos que tienen para explicar las galaxias, digamos, a nivel grande con la teoría de la relatividad general y la otra que es la física cuántica que explica el movimiento, el comportamiento de los neutrones a nivel atómico, ¿verdad? Es como que no está unificado en una mismo, no sé, teoría, por decir así, para explicar todos los fenómenos de la naturaleza, sino que la relatividad general explica por su parte algunas cosas y la física cuántica explica por su parte otras cosas. O sea, entiendo que eso no está unificado y quería preguntar si eso es parte de un mismo paradigma o si son dos paradigmas, digamos, cómo está en juego eso, profe. y eso se genera a partir del siglo XX con Albert Einstein, la teoría de relatividad especial y general después formula. Así es que tiene una base
Porque la teoría de la relatividad de Einstein tiene bases justamente del desarrollo de la física hasta entonces, ¿verdad? Se basa en experimentos de la época. Así que no... La cuestión micro y macro ya se fueron desarrollando después también. Se viene trabajando también la teoría del campo unificado, ¿verdad? Y aparece gente que quiere trabajar eso. Pero a medida que va avanzando hay una incertidumbre y la gente ni los físicos se atreven tanto a decir que todo está conectado ahora porque va más allá de lo que ellos pueden ver justamente con los instrumentos, ¿verdad? Que pueden medir incluso las ondas, si quieren ver qué es lo que ven. Entonces hay una visión macro y una visión micro, ¿verdad? De ahí viene la cuántica justamente, cuando uno quiere ir más allá a fondo, pero al final no, hasta cuál es el límite de la visión humana, ¿verdad? La tecnología incluso también. Entonces, prácticamente en el siglo XX la base es la de Einstein, siglo XX. Y hoy en día vienen muchas explicaciones que incluso se va basando en la teoría de relatividad de Einstein. Eso es lo que se viene consolidando. Surgen nuevas explicaciones nomás, pero no se refutan la teoría de la relatividad, pues bueno, nadie todavía se atrevió ahora. Hay cuestiones, a veces le cuestionan, debates que surgen así, ¿verdad? Pero no sé, no en el nivel de cambio total de un paradigma, que es la más acertada hasta hoy. Incluso para muchos científicos la teoría de la relatividad sigue explicando nuevas cosas y puede servir para explicar todavía nuevas realidades también. Así que todavía no estamos en esa fase, en ese cambio probablemente. Pero sí, por eso estamos en una complejidad, porque ya nadie asume una posición nada más, sino que ya estamos mirando de todo. La física ya no hay fronteras entre la ciencia, por ejemplo. Eso también. Ya un cientista social puede leer física de repente y puede interpretar una realidad también apoyándose también en conocimientos físicos de repente también. Entonces no hay esa frontera entre la ciencia. Anteriormente pues había tipo la física estudia esto nomás, dice. Así que todas las ciencias se necesitan, compañero. En ese contexto estamos. Así que no sé si se pudo comprender el debate aquí con respecto a ese paradigma que está quedando hacia atrás. En nuestra época yo no quiero decir tal teoría y paradigma, ¿no? Pero dentro del debate surgen nuevas explicaciones. Hay una cantidad de paradigmas nuevos, modelos justamente explicativos. Y si nosotros miramos la ciencia normal, justamente, según Kuhn, ¿verdad? Comienza irse analizando la actividad científica habitual o ciencia normal, que según Kuhn es la investigación que realizan los científicos como un intento de resolver los problemas, dice, que surgen en las teorías, las leyes, dice, las prácticas, las aplicaciones dentro de un determinado campo, ¿verdad? La ciencia normal entonces es la actividad científica que desarrollan los que trabajan dentro de un paradigma. Esa es. La adhesión por parte de la comunidad científica a un paradigma y la investigación de dicho paradigma es un signo de madurez que en el desarrollo de cualquier campo científico, dice. Una ciencia madura está regida por un solo paradigma. Así que a veces está en constante búsqueda también de un paradigma consolidado que logre explicar gran parte de la realidad. Pero en estos tiempos es un poco difícil. Ejemplo, dice, el paradigma aristotélico consideraba que el universo estaba dividido en dos mundos o regiones distintas: supralunar o el mundo de la esfera celeste, incluida la luna. Ahí lo que le estaba diciendo el ejemplo de Galileo. Incorruptible e inalterable, y sublunar sometida a toda clase de cambios. Decía, según ahí arriba en el espacio era incorruptible, era perfecto. Y aquí en nuestro mundo terrenal había muchos cambios. De este modo, dice, el paradigma guía la investigación e interpretación de los fenómenos observados. Entonces, todo el mundo miraba y explicaba cómo lo hacía justamente Aristóteles en su libro. Y por eso en ese debate en la Edad Media, hasta la Revolución Científica, decía, si vos querías traer una discusión nueva, si tu argumento no tenía una idea basada en Aristóteles o en la Biblia, no era válido, porque era verbalista en la época, la práctica científica. Entonces,
Esa es la ciencia normal, compañero. Cuando uno se basa en un paradigma, una idea, y a partir de ahí explica la realidad. Y argumenta y se basa. Pero esta explicación de Aristóteles es la que va a encontrar su disputa con otro paradigma dentro de la ciencia después. ¿Y cómo se consolida? Cuando hablamos de anomalía y crisis. Dice, ¿cómo es posible entonces el cambio de un paradigma? ¿Qué debe suceder para que la comunidad científica abandone un paradigma y acepte uno nuevo que reemplace al anterior? ¿Qué sucede si estos problemas permanecen sin ser resueltos, por ejemplo? A los problemas graves dice que afectan los fundamentos del paradigma, Kuhn los llama anomalías. Estos problemas se presentan cuando las predicciones, dice que pueden formularse a partir del paradigma vigente, no coinciden con las observaciones y estos desajustes no logran ser compaginados con el arsenal del paradigma. Cuando, por ejemplo, se traen nuevas observaciones, y de ahí lo que le decía, que las nuevas observaciones de los científicos, en ese contexto, usamos ese ejemplo porque es, en ese contexto, Kuhn escribe su libro Estructura de las Revoluciones Científicas, se traían nuevas observaciones, nuevos datos, que ya no se conectaban con el paradigma dominante. Dice. Y si además estas anomalías permanecen durante mucho tiempo sin ser eliminadas y son muchas, comienza un periodo de crisis. Y después ya comenzaba a ser cada vez más la ciencia, iba trayendo nuevas observaciones, entonces ya genera una crisis en el paradigma y entonces los científicos realizan un gran esfuerzo para superar los problemas planteados, pero al mismo tiempo se van debilitando la posibilidad del paradigma de resolverlos. Y esto produce la desconfianza de los científicos hacia el paradigma. Comienzan entonces las discusiones filosóficas y metafísicas sobre los paradigmas que estaban dominantes. Y la gravedad de la crisis aumenta cuando surge un paradigma rival que logra resolver algunas anomalías que presentaba el paradigma anterior. Entonces, si el paradigma anterior no estaba pudiendo responder ciertas anomalías, el nuevo paradigma viene y puede responder, entonces se consolida como una nueva manera de explicar ese problema. Le voy a poner un ejemplo dentro del contexto de la pedagogía, ya que estamos en una facultad de humanidades. Teorías del aprendizaje. Por ejemplo, está el conductismo que surge dentro de la tecnología educativa que surge en la época, que donde se señalaba que el alumno era pasivo y uno tiene que darle esa forma al cerebro justamente del estudiante, ¿verdad? Trasladarle eso pasivamente. El alumno no tiene intervención en su proceso de conocimiento, de aprendizaje. Bueno, una teoría. Pero a medida que fue avanzando el desarrollo de las teorías pedagógicas, surgieron nuevas observaciones. Se fueron mirando también que el sujeto, a medida que iba teniendo participación, iba teniendo más, iba adquiriendo más aprendizaje, más conocimiento, y ahí surge, por ejemplo, la teoría del constructivismo, y surgen nuevas observaciones, nuevas reflexiones, y entonces esa teoría que se consolidó ya va dejando de ser una explicación total, y entonces ya se va particularizando y surgen nuevas, entonces que vienen como alternativas para explicar ciertos problemas. Y de ahí entonces surgen distintas teorías, porque las teorías están dentro de un paradigma, compañeros. Entonces por eso lo encontramos varias teorías del aprendizaje de repente, que son explicaciones a ciertas realidades, en este caso de la pedagogía y en el aprendizaje. No sé si el ejemplo aclaró un poco más el debate acá. Sí, y en educación, profe, yo veo que tenemos como una mezcla, una, ¿cómo se dice una palabra así? Tipo ecléctica, digamos, Sí. de las teorías que circulan entre los docentes, también a veces con un poco de prejuicio, ¿no? Eso es todo teoría, teoría meme, ¿para qué el tanto teoría, verdad? Como que, no, no Mm. todos, ¿verdad? Pero hay una tendencia por ahí también, una parte seguramente que no quiere reconocer, digamos, la importancia de la teoría, pero yo veo que es algo muy así, muy, muy vago en un punto, ¿verdad? Que no está muy definido, pero debe ser también porque es luego complejo y hay muchas corrientes, digamos, que circulan, ¿verdad?
Totalmente. Eh, Escuchar, por ejemplo, que digan que la teoría no sirve es algo insólito, porque dentro de la evolución de la epistemología y todo, nosotros miramos la realidad con base a una teoría, compañero. Así que si yo critico una teoría, estoy sosteniendo una teoría. Y esa teoría, entonces a veces yo no sé cuál es mi teoría a veces. Entonces a veces esos prejuicios, por eso justamente se genera en ese contexto, ¿verdad? Tipo, yo rechazo una, pero yo estoy sosteniendo una, pero yo no sé cuál es mi teoría. Y a lo mejor algo pragmático, ¿verdad? Algo práctico que me sirve a mí, pero es una aplicación de un todo un poco también, que es válido también. Pero a veces saber explicar qué teoría uno está aplicando en una pedagogía es importante, compañeros, sobre todo en la universidad, como ustedes también como futuros docentes van a hacer, ¿verdad? Uno tiene que saber, por ejemplo, dentro de qué paradigma se está moviendo. Tipo, yo particularmente siempre hablo en mis clases y digo que me muevo dentro del paradigma constructivista, por ejemplo. Ahí ese es mi foco siempre. Trato de darle libertad, le doy, hago ese ejercicio de zona de aprendizaje, zona de aproximación al estudiante, le miro, le acompaño, lo observo, pero dejo también que haga solo y que se equivoque y así, ¿verdad? Entonces vas mirando, vas acompañando en ese proceso. Entonces que uno tiene que manejar pedagógicamente, asumir una posición. Eso es fundamental. Y conocer todo, ¿no? Ni por más que sea, por ejemplo, uno constructivista, nomás no puede rechazar nomás también el conductismo. Porque yo les comento que dentro de del enfoque por competencia que está regido en todos los niveles de educación a nivel país, funciona conductismo, formalismo y constructivismo, compañero. Esa es la matriz del enfoque por competencia. Así que está regido por tres paradigmas ahí que están. El enfoque, cuando yo hablo de enfoque por competencia, me estoy hablando de que tiene algo de constructivista, tiene algo de conductista y tiene algo de formalismo. Formalismo, ¿por qué? Porque tiene una forma, una estructura, y conductismo porque le conduce, se usa también, no por el hecho de que hoy en día todos somos supuestamente, entre comillas, constructivistas, se rechaza ya al conductista, no. Todos tenemos algo de práctica conductista a la vez también. Así que estamos moldeados por distintas teorías, compañeros. Eso es indiscutible. Difícilmente uno pueda decir que es puro de repente de su práctica y que no está, que solo es una teoría responde a su acción. Bueno, creo que es un poco difícil eso de señalar. Entonces, dice, teoría se usa. No. La ideología es estudio de las ideas. Es diferente totalmente. Estudio de las ideas. Teoría es justamente una explicación. Dentro del campo científico, la teoría vendría a ser las observaciones validadas, los conocimientos, las explicaciones demostradas, teoría. Pero si vos mirás la raíz del concepto de teoría, tiene el teo, la raíz etimológica humana. Justamente mirar el todo. Si ustedes rastrean su raíz etimológica, es muy interesante el concepto de teoría, su etimología, ¿verdad? Pero es totalmente diferente a lo que es ideología. Ideología es estudio de las ideas, ideología, estudio de las ideas. Justamente cuando hay ideologías, eh, hay libracos enormes de historia de las ideologías justamente. La gente usa nomás a veces ese concepto y no entiende de qué está hablando a veces. Eso es un clásico también. Generalmente uno ve esos debates en las redes y les comento, soy sincero, a veces como formado en filosofía les comento que a veces mirar y leer que la gente discute sin conocer el concepto que están hablando es un poco eh, difícil de digerir a veces. El hombre es un ser que está formado de ideas, compañeros. Así es que la ideología estudia la idea. Si uno quiere hacerse estudiar su idea, hay que estar conforme a su idea. Y la idea, ¿cómo reciben? Si yo les pregunto a todos ustedes ahora. Ideología, idea. ¿Qué es la idea? ¿Cómo perciben la idea? ¿La idea viene innato o viene ustedes perciben la idea o construyen sus ideas? ¿O ya nacen con esa idea?
Entonces, Se puede heredar, se hereda y de repente algunas informaciones que transforma, que vos de repente vas sosteniendo sobre lo que vos recibiste algunas ideas, ¿verdad? así mismo es. Y justamente hay un proceso subjetivo también de paso, ¿verdad? Por eso depende de cada uno. Uno va formándose una ideología. Ahí vienen las ideologías políticas, las, las ideologías en términos de cómo mirar, explicar ciertas verdades establecidas. ¿Por qué? Porque vos recibís y aceptás una idea, tu manera de ver y condiciona ese tu forma de actuar también, ¿verdad? Entonces, hay una disputa en ese caso, ¿verdad? Me acuerdo en ese contexto, no hace mucho. Ahora pausó más, yo no sé, ¿verdad? Pero por la red un tiempo hubo donde se atacaban todo el mundo con ideología, decían, pero yo no sé de qué es lo que estaban discutiendo porque ni el concepto de ideología la gente a veces no manejaba, ¿verdad? Esa es la pura realidad, compañeros. Hablaba incluso de muchas ideas que no tenían ni sentido la gente, ¿verdad? Eran discusiones sin argumentos, en pocas palabras, eso le digo. Pero hoy en día ya mermó más esa discusión por lo que veo, ¿verdad? La gente ya no está más en ese contexto. Pero es diferente, compañero Iván. Te invito a que mires un poco la etimología de teoría y buscar la etimología de ideología, Dani. Y vas a ver la diferencia. Y ese concepto de teoría es muy interesante. Vas a rastrear un poco ahora ese. Para el que quiera mirar un poco su etimología, muy bueno. Bueno, siguiendo entonces con esto. Cuando ocurren entonces las anomalías, las crisis científicas, cuando ya no se puede responder con un paradigma, ocurre la revolución científica, dice Thomas Kuhn. Recuerden que estamos dentro del contexto científico en ese caso, en esta materia, en ese contexto. Y le está hablando entonces de revolución científica porque dentro de la ciencia hay un cambio, significa eso. Vuelve prácticamente y vuelve a una nueva dirección, nuevo movimiento, compañeros. Por eso es justamente guiado, dice, por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Todavía más importante es que durante la revolución los científicos ven cosas, dice, acá está, ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos y en lugares en los que ya había buscado antes. Es una manera de volver a mirar una realidad pero con lentes distintos, con anteojos distintos. Y cuando yo miro esa realidad con un anteojo distinto, miro cosas que yo no percibí en un momento. Si ustedes hacen ese ejercicio, ustedes mismos se van a dar cuenta. Después, por ejemplo, de estas clases, después de las lecturas y después de este primer curso, el primer semestre, ustedes leen ya seguramente de una manera distinta y sus ojos van guiados y miran cosas que no anteriormente le parecía menor, ahora ya es un problema mayor, ¿ve? Entonces ahí viene la duda, la incertidumbre. Ese es el proceso. Anteriormente ustedes cuando tenían una visión, una acumulación de conocimiento, miraban una realidad y se quedaban con esa realidad, pero cuando uno se iba nutriendo de más observaciones, mira cosas que no veía anteriormente. De ahí entonces la importancia de la teoría, ¿no? Cuanto más teoría pues, uno estudia, pues va a tener una capacidad justamente de observar la realidad, de afinar y de entender que esa realidad justamente se basa y de acuerdo a la explicación de cada uno también. Y que no hay solo una teoría que pueda explicar todo también. Eso también hay que ser consciente. Si todo es teoría, no toda teoría también es la única, compañeros. Puede ser revisada, reformulada, reaplicada nuevamente. Entonces, las revoluciones científicas ocasiona, dice, la reestructuración de los modos de pensamiento de una o más disciplinas. Tanto las presuposiciones de una ciencia como los conceptos usados en ella se transforman, modificando así la cosmovisión del científico. En la clase pasada recuerdo que uno de los compañeros dijo, si mal no recuerdo fue Iván, cuando había señalado antropológicamente,
siglo XIX, cuando el cerebro se comenzaba a la frenología, justamente. Se utilizaban ciertos experimentos y ciertos instrumentos de medición para caracterizar al hombre, por ejemplo. Hasta el siglo XIX, me acuerdo, hay noticias históricas donde gente que tenía, me acuerdo, un caso en Argentina, hay un caso clásico en Argentina, se llamaba el petizo orejudo, se le decía. Se le tenía una prominentemente, ¿verdad? Pero una cuestión fisiológica, compañeros, de su oreja, ¿verdad? Y resulta que había un prejuicio entonces. Sí, Lombrosio, ahí está, justamente. Un prejuicio de aquellos que tenían tipo la oreja un poquito fuera de lo, entre comillas, de lo normal o de lo común. La tenía un poquito la nariz, un poquito más de lo común. Yo no sé cuál es ese estándar común, ¿verdad? Entonces se le consideraba como criminal de repente, con ciertos rasgos, porque casualmente alguien que cometió un crimen era de piel oscura, entonces todo el mundo ya hay un prejuicio. Entonces esa manera de ver la ciencia fue cambiando también por el siglo XIX, compañero, al XX, por sobre todo, cuando la biología, la genética vinieron trayendo más explicaciones. El tema de las razas, por ejemplo, al principio del siglo XX fue un debate tremendo. Hoy en día ya nadie se atreve a hablar, discutir esas cosas y decir que existe una sola raza de repente, ¿verdad? Que hay un cruce ya de ser humano, de culturas, de rasgos fenotípicos. Son debates que quedaron atrás, ¿verdad? Porque ya no hay teorías que sostengan. ¿Por qué? Porque hay nuevas observaciones, compañeros, nuevas explicaciones. A eso se refiere entonces cuando hay una revolución científica, cuando ya hay un cambio de paradigma, cuando esa explicación que vos estabas sosteniendo ya no es válida porque ya no hay observaciones que te sostengan lo que vos estás diciendo. Hasta hoy en día, por ejemplo, cierto el debate, que están los terraplanistas de repente que dicen, ¿verdad? Que la Tierra es plana todavía. Y hay gente que dice eso todavía, ¿verdad? Y que cuestiona todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, la ciencia, las nuevas sondas que se van tirando en el espacio traen nuevas imágenes y observaciones y te dan nuevas miradas sobre la galaxia y todo, ¿verdad? Pero después la gente dice todavía que todo un complot y una mentira todavía, ¿verdad? Entonces, esos debates, a eso se refiere cuando estamos hablando, ¿verdad? Cuando uno sostiene una teoría, pero esa teoría, ¿hasta dónde logra explicar las cosas? No logra explicar más, ya va dando paso para que se presente otra teoría. ¿Por qué? Porque la ciencia, no solo hay una ciencia nomás, hay distintas ciencias y van avanzando y van trayendo nuevas observaciones, nuevos datos sobre el ser humano. El concepto mismo de ser humano, compañeros, antropológicamente, yo les comento de la antropología filosófica, hay un debate constante ahora con la irrupción de la tecnología. Estamos ya hablando de transhumanismo, por ejemplo. Esa transformación del hombre ya a la era tecnológica, compañeros, la robótica. El límite, ¿cuál es al final el límite? Android. Hay gente que se atreve y hace esas cosas. Hay un cineasta canadiense, me acuerdo que había leído hace años ya, eso no es ahora, sino que me acuerdo que fue cuando yo estaba estudiando en la facultad, era que leí un día en una revista. Si no me acuerdo, era un canadiense. Se colocó un ojo, incluso que era una cámara, porque no tenía, uno los ojos no tenía, entonces se colocó tipo una cámara, usaba como cámara su ojo, ¿verdad? Y esas cosas. Iván. Sí, profe, pensaba nomás un poco en realidad para confrontar un poco con el sentido común que a veces rechaza nomás algo porque, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿verdad? Que nosotros entendemos que es algo profundo y complejo, que no es algo sencillo, pero desde un discurso más poco elaborado, superficial, ¿verdad? Se suele escuchar también que se dice que es teoría nomás es, dice, ¿verdad? Cuando se refiere a la teoría de la evolución, pero justamente que el hecho de que sea teoría, pues significa que
tiene unos cuantos pasos, unas cuantas cosas que pasó, digamos, controladamente para que sea teoría, ¿verdad? Pero esa idea, profe, creo que está claro, ¿verdad? Sí, totalmente. Y eso es. Nosotros como estudiantes de filosofía tenemos que justamente manejar estas ideas, ¿verdad? A veces, como digo, somos guardianes del concepto. El filósofo es guardián del concepto. El filósofo no tiene que tirar nada más juicios. No puede caer en el ejercicio del prejuicio de repente, porque tiene que actuar con el pensamiento, ¿verdad? Eso es lo que se espera justamente. Por eso en los debates, en los diálogos, en las discusiones se discute dentro del contexto, dentro de los argumentos, dentro del lenguaje de lo que se está hablando, dentro de la teoría. Entonces, les comento que se espera mucho también del estudiante del formado en filosofía, compañeros. Yo digo siempre a veces que es una mochila, a veces que uno tiene que llevar consigo siempre. Porque donde vayan después ustedes, estudiantes de filosofía, ya hay una atmósfera distinta después ya hay. No le digo con esto que sea superior ni nada, ¿verdad? Es por el bagaje histórico de la disciplina, compañeros. Es porque fue la primera madre de la ciencia, entonces, de la humanidad, entonces tiene toda su historia. Entonces, el que estudia filosofía, por eso también tiene un compromiso con el pensamiento de la humanidad, la historia de la humanidad. Entonces, nada más eso señalaba, ¿verdad? Porque aquí estamos nosotros hablando y se van de que ustedes ya están viendo paradigma, postempirismo, positivismo lógico, qué es lo que pasa todo acá, ¿verdad? Y estamos viendo acá nosotros algo que ya les señalé en su momento, no sé si recordarán, entre el sujeto y el objeto en el mundo. Yo miro el mundo y ese objeto es la realidad ahora. Miro la realidad, ese objeto. Y si doy la vuelta, y si yo estoy mirando dentro de un objeto, ¿de dónde viene ese objeto? Entonces, así, voy mirando. Entonces, es un diálogo constante, compañero, entre cuando yo miro la realidad, yo tengo un bagaje previo de conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene ese conocimiento de la cual yo estoy afirmando, tirando juicios o diciendo esto es así o esto no es así? Viene de mi formación. Bueno, cuando yo miro esa formación, quiero entender de dónde viene esa idea. ¿Viene de mis sentidos o viene de la razón o son construidos por mí? ¿Y cómo yo construyo y voy validando el conocimiento? ¿Cómo se va generando? Entonces, ese diálogo, compañero, es constante en el ejercicio de la filosofía. Por eso, a lo mejor cuando son temas novedosos, temas nuevos, ¿verdad? Es algo que lleva su proceso, tiene su proceso. El aprendizaje es un proceso, tengan en cuenta eso, compañeros. A lo mejor a veces no se conecta rápido las ideas, pero cuando uno va leyendo, después se van asimilando y se van conectando lentamente. Es un proceso constante de aprendizaje. No se aprende de un solo golpe o en una sola clase o en una sola lectura, ¿verdad? También es necesario ensayo, error. A veces le lees y vos estabas creyendo que le leías bien a ese autor, pero había sido le estaba leyendo más con tu prejuicio que con objetividad. Vos le estabas acomodando a tu idea nomás a un autor. Entonces, esas cosas, ¿verdad? Eso pasa. Edita dice, me encuentro el término filósofo. Solo sé que no sé nada. Y eso es el camino del filosofar, compañeros. Cuando uno es consciente justamente de que va aprendiendo, ese es el paso vamos a decirle, la sabiduría. Que uno sea consciente de que lo que va aprendiendo es un grano de arena nomás. Y constantemente tiene que ir ejercitando siempre para poder aprender siempre. Así que tranquila despedida, compañeros. Esa es buena señal, señal de que vamos avanzando entonces. Atreverse, el filósofo tiene que, para cerrar nomás esta idea de la compañera, el filósofo no tiene miedo de decir que no sabe, no le afecta nada justamente porque es consciente de la enormidad del conocimiento y conoce sus limitaciones, bueno. Así que feliz está uno si no sabe, entonces vaya a buscar, justamente porque es un amante de la sabiduría, entonces va a buscar, entonces voy a buscar, si no sé, voy a buscar, entonces tiene ese ánimo y va. Pero el que ya sabe todo, no siente más esa aventura, el placer, el saber,
nos busca, nos tiene esa curiosidad. Entonces la filosofía nos despierta a la búsqueda constante de la sabiduría, compañero, al conocimiento, a aprender constantemente. Así que tranquilo, vamos a ir avanzando. ¿Hay alguna consulta? ¿Acá quedó claro lo que estuvimos hablando, compañeros? ¿Se entendió? Ángel. O no sé si levantó mal la mano. Sí, profe, sí, ¿Qué tal? tengo una duda. Sí, Recién el compañero Iván estaba mencionando la teoría de la evolución, ¿verdad? sí. Hay una teoría también sobre creacionismo y quiero saber hasta qué punto se puede considerar teoría esa parte, la teoría del creacionismo. Y es una explicación, Ángel. Es una explicación, pero ya dentro de otro campo que sería ya el religioso, en este caso teológico religioso, y se basa en otros tipos de argumentos. Porque una teoría, si ustedes buscan su raíz o etimología, como le digo, es una manera de ver justamente el mundo, una manera de explicar el mundo. Después se va consolidando dentro del lenguaje científico. Cuando hablamos de teoría ya vemos con demostraciones, observaciones, validaciones. Ahí ya cambia la cuestión, ¿verdad? Pero el creacionismo es aceptado también como una teoría, justamente una manera de ver o explicar el mundo así dentro de su lenguaje religioso. Porque si miramos, hoy en día está el creacionismo, Big Bang, son las más recurrentes y el debate constante. Siempre están ahí en discusión, ¿no? Así que por eso cada uno mira al mundo, justamente ahí está el paradigma, güey. Si nosotros fuéramos conscientes, compañeros, de que el mundo, todo el mundo mira de acuerdo al cristal, al lente, y logramos ser tolerantes con la idea y con lo que piensan diferente, el mundo iba a ser mejor, compañeros. Nada más que en gran medida los debates y la discusión inician cuando la gente quiere imponer su mirada al otro. Y se genera el debate y la disputa, ¿verdad? Y siempre son justamente cuestiones que tienen que ver con la religión, las ideologías políticas y científicas a veces, ¿verdad? Pero más en estos dos otros puntos. Así que uno puede fácilmente convivir con estas teorías y esas explicaciones, porque todo aquí los presentes, me imagino, ¿verdad? La mayoría tiene una formación religiosa, entonces ven ese mundo y también en su proceso de conocimiento van adquiriendo otras formas de conocer. Entonces puede mirar el mundo desde la ciencia, puede mirar el mundo de la religión, desde el sentido común, puede mirar de los tres puntos, puede mirar la filosofía, puede mirar de las cuatro aristas, puede mirar el mundo. Así que yo creo que eso es. La filosofía nos ayuda también en el sentido para aceptar que no todos miramos el mundo de una manera igual y que todo el mundo tiene esa libertad también de mirar la realidad como él está mirando porque responde a su forma de ser, a su mirada, toda vez que no genere un caos en la mirada del otro, ¿verdad? Y que tipo por pura fuerza nomás o porque piensa diferente nomás y sin argumentos ya rechazar al otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que Ángel, no sé cómo, si me expliqué, ¿verdad? Que la creacionista es, dentro de su lenguaje, es la explicación. Así que dentro de su contexto de pensamiento es la explicación que ellos tienen, ¿verdad? Sí, profe, justamente la vez pasada estaba leyendo Suma Teológica Mm. de Santo Tomás de Aquino que intenta, no sé cómo decir, explicar la existencia de Dios. Con justamente las vías de Tomás de Aquino para explicar, que se basa en Aristóteles, ¿verdad? Y bueno, son maneras de explicar justamente de una manera de pensamiento, ¿verdad? Entonces es válido para su contexto y su época y para los que siguen justamente esa mirada y esa explicación, ¿verdad? Entonces creo que cada uno puede tener esa libertad también de mirar y explicar el mundo de acuerdo a lo que va mirando o va interpretando, ¿verdad?
Así que ustedes van a tener filosofía de la religión también, y ahí van a darse cuenta, porque cada religión va a explicar justamente el origen de una manera diferente. Van a ver ahora cómo los hindúes explicaban de una manera diferente, usaban metáforas distintas, los chinos. Entonces cada uno mira con metáforas distintas la creación, por ejemplo. Acá mismo en Paraguay, Augura Putá, no sé si conocen alguna vez. Eso le dejo para tarea de repente si quieren mirar ahora. Ángel seguramente que no, creo que Iván conoce porque él parece que tiene formación en antropología guaraní, parece, ¿verdad? Iván, si no me acuerdo, o ya no está mal. Sí, en guaraní, profe, pero decías algo de la religión de los guaraníes, ¿puede ser? Te perdí un poquito. Sí, Augura Putá, justamente, sobre la creación, la Augura Putá. Sobre la creación justamente de la cosmovisión guaraní, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene, después si uno mira más allá los peruanos, los quechua, después los mayas, como cada uno tiene sus metáforas propias, su lenguaje para explicar la creación, por ejemplo. Entonces, ese creacionismo es, bueno, la más aceptada, pero cada cultura otra vez van a ver que usan metáforas distintas dentro del lenguaje de su época otra vez, ¿verdad? Entonces, es muy rica las interpretaciones dentro de la historia de la humanidad. Bueno, compañeros, creo que hasta aquí, ¿verdad? Llegamos entonces a la explicación de la clase de hoy. Y en la plataforma tienen la guía, no cambia nuestro sistema, es la misma guía que tenemos, nuestro ejercicio. Recuerden, compañeros, hacer con las lecturas. Con base a las lecturas que están en la carpeta de bibliografía de la clase luego. Entonces, los ejercicios se hacen siempre con base a la bibliografía y después se suben a la plataforma. Yo ya revisé algunos, en caso de que tengan comentarios, no olviden mirar ahora también, ¿verdad? Siempre miren, revisen ahora los trabajos porque ya estamos llegando, dentro de poco ya vamos a llegar otra vez a nuestro proceso final. Así que la próxima semana vamos a estar trabajando justamente sobre, vamos a ver si es sincrónica o asincrónica, vamos a ver un poco, porque creo que es el Viernes Santo, ¿verdad? Si no me equivoco ya, ¿verdad? ¿O no? El próximo sí, que es... Ah, sí, el próximo viernes, claro. Bueno, Sí, ya te cuento. vamos a ver. Uno me está con la chipa ya, bro. Con la chipa ya me está de día. Sí, está en nuestro calendario, pues. Entonces vamos a ver un poco ahora cómo hacer eso. Vamos a ver. Vamos a estar en contacto justamente. Porque yo creo que no, un ratito ahora no creo que nos va a robar mucho tiempo para poder explicar un poco la clase también en ese día. Bueno, ya entonces quedo atento, compañero, y espero cualquier consulta, no duden, me escriben nada más. Así que estoy atento siempre. Ya les deseo mucho éxito, entonces gracias por la atención, compañero. Seguimos en comunicación. Dale, profe, gracias. Buen fin de semana. Igualmente, Gracias, gracias. profe. Igualmente.